Muy buenas, mis hermanos. Feliz domingo para cada uno de ustedes, sus familiares, hijos, esposa. Eh, que Dios le dé paz, que Dios le bendiga, lo proteja de todo mal y que Dios provea a cada uno de ustedes sus necesidades según sea su voluntad. Hoy, hermanos, vamos a seguir dando los mensajes bíblicos de la divina y santa palabra de Dios. Hoy, hermanos santos de Dios, quiero compartir un mensaje de esperanza, de fortaleza, de valentía y de confianza, de que Dios está con nosotros. Da igual la situación, la circunstancia en la que nos encontremos. Dios ahí está. Y aunque no lo escuchemos, aunque Él nos responda, aunque no le veamos, Él está ahí porque Él vive en nosotros y está en nosotros. Y Él nos rescata de las manos de aquellos impíos que pertenecen al maligno. ¿Qué dice el Salmo 37, versículo 39 y 40? Dice, el Señor rescata a los justos. Él es su fortaleza en tiempo de dificultad. El Señor lo ayuda, lo rescata de los malvados. Él salva a los justos y ellos encuentran refugio en Dios. En los momentos difíciles, grandes hombres de Dios que Él eligió, siempre a pesar de los momentos de persecuciones, momentos de tribulación, siempre buscaron la ayuda de Dios. Así que el pueblo santo de Dios debe hacer lo mismo y entender que Él siempre va a estar con nosotros. Siempre, siempre. Si eres fiel, Él se mantiene fiel. Aún tú siendo infiel, Él sigue siendo fiel porque no puede perder su naturaleza. Los infieles mienten. El fiel nunca miente. Y Dios no puede mentir porque Él no es hijo de hombre para mentir. Por eso he titulado el mensaje de hoy, no temas, Dios está contigo. Y aunque nos encontremos en la cárcel, aunque nos encontremos en el vientre de un pez gigante como el profeta Jonás, aunque nos encontremos amenazados porque nos van a echar en un horno de fuego, porque somos de Dios y solo a Él damos adoración. Y aunque nos encontremos en una cueva rodeado de leones feroces, Dios está con nosotros. Porque cuando tú eres un elegido y tú te mantienes firme y fiel a Dios, Dios nunca te va a abandonar. Tú me puedes decir, bueno, pero muchos han muerto siendo fiel a Dios. ¿Y dónde están? Con Dios. Sea aquí en la tierra o en el cielo, Dios va a estar contigo siempre. Siempre acuérdate de eso. Y como he hablado de José, vamos a hablar de José, vamos a hablar de Daniel, de los tres amigos de Daniel y de Jonás. Pero hoy va a ser la primera parte, vamos a hablar de José y de los tres amigos de Jonás. Y vamos a Génesis directamente, mis hermanos. Génesis capítulo 37. Vamos a Génesis capítulo 37, del 3 al 10. Vamos a empezar. Y dice el versículo 3, Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Por eso sus hermanos le odiaban y le hablaban siempre con grosería, siempre. Y aquí vemos una enseñanza principalmente ya que nosotros como padres debemos actuar con mucha cautela delante de nuestros hijos para que ellos no vean como hay una inclinación como Jacob la tenía. Eso puede traer envidia y puede traer lamentablemente división en la familia. Son cosas que no podemos hacer porque lamentablemente el corazón es engañoso y los hijos se pueden confundir como estuvieron confundidos los hermanos de José. Entonces Dios le había dado un don también a José de revelar los sueños. Y él revela un sueño a sus hermanos,
que ellos estaban en el campo atando gavillas y que la gavilla de José se puso en medio y las gavillas de sus hermanos lo rodearon y se inclinaron ante la gavilla de José. Entonces ellos se enfurecieron ahí más también y le dijeron que si José iba a ser su rey. Otro día José le cuenta otro sueño delante de su padre Jacob, que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinarían delante de él. Y su padre Jacob se enfureció por esa cosa. Pero era un don que tenía, que Dios le había dado a él. Y ahí todavía sus hermanos lo odiaban más también. En el mismo capítulo vemos también, mis hermanos, que un día José sale a buscar a sus hermanos porque el padre lo mandó, Jacob lo envió a ver cómo estaban sus hermanos. Y ellos murmuraban de José y hicieron un acuerdo y lo tiraron en un pozo. Pero Judas habló a uno de sus hermanos y le dijo que José era su hermano de sangre, porque ¿por qué matarlo y derramar sangre? Entonces lo vendieron a unos ismaelitas que estaban pasando en ese entonces. Los ismaelitas lo llevan a Egipto. Y vamos a trasladarnos al capítulo 39. El versículo 2 nos dice, del capítulo 39, el Señor estaba con José, porque Putifar había comprado a José como esclavo. Pero él vio, el mismo Putifar, lo vamos a ver aquí, dice que el Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo, mientras servía en la casa de su amo egipcio. Putifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Putifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Aquí vemos lo primero que pasó José con sus hermanos fue que lo tiraron en un pozo. Lo sacaron, después lo vendieron a los ismaelitas. Vinieron los ismaelitas a egipcios y lo vendieron como esclavo. Vemos que José está como esclavo, pero José nunca vemos que dice que se iba a vengar de sus hermanos. Siguió siempre adelante, sin mirar atrás, sin tener rencor, sin tener contienda en su corazón. Sigue adelante, haciendo las cosas como le agradan a Dios, y Dios estaba con él. Aunque era un propósito de Dios, pero José tenía un corazón humilde. Ya vemos que José está en la casa de Putifar. Dios lo bendice, todo lo que hace José lo prospera. Y vemos que lo ponen encargado de todo. Pero lamentablemente viene la tentación. Aquí en el versículo 7. Y la esposa de Putifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Por aquí vemos la palabra de José. Aquí vemos como un hombre fiel a Dios, dice. Pero José se negó. Mire, le contestó. Mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. ¿A quién puso José delante de todo? No a Putifar. A Dios puso él adelante. Sería un gran pecado contra Dios. Aquí vemos la fidelidad de Dios, de José con Dios. ¿Y qué pasa cuando tú eres fiel a Dios? Dios no te va a abandonar. No te va a abandonar. Y dice la palabra, día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y le invitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Él prefirió salir corriendo. ¿Y qué nos está enseñando José? Son tentaciones que van a venir a ti como cristiano. Tú estando casado, estando soltero, sin nada. Son tentaciones que te van a venir. Que te van a venir.
Y tiene que tener cuidado con eso. Sal corriendo como José. Sal corriendo. Porque eso no viene de Dios. Dios no tienta a ningún hombre. Dice la palabra que Él no tienta a nadie. Porque Él no puede ser tentado. Dios no tienta. Dios te prueba. Prueba diferente y tentación en otra. Entonces cuando ella vio que tenía el manto en las manos, entonces ahí llamó a los que estaban en la casa y fingió que José quería abusar de ella. Seguimos. Del 19 al 23 del capítulo 39 dice, José está encarcelado, José va a ser encarcelado. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel, donde estaban los presos del rey. José quedó allí. Pero ¿qué dice aquí el versículo 21? Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y él prosperaba en todo lo que hacía. ¿Ves cuando tú eres fiel a Dios? Cuando tú a la tentación le dices fuera de aquí, pues Dios te recompensa como un verdadero hijo que eres de Él. Y no te abandona. En el capítulo 40 vemos que tiempo después José, por un copero que estaba encarcelado, él le da la buena noticia, un sueño que le reveló que él iba a ser copero de nuevo del faraón. 2 años después o 3 años después, se recuerda el copero y llaman a José. ¿Y quién revela el sueño del faraón? José. Y lo hacen príncipe para que ustedes vean cómo son las cosas de Dios, mis hermanos. Él fue escalando poco a poco, de nivel a nivel, y nunca miró hacia atrás. Ay, mis hermanos, ay, mis hermanos, ay, mis hermanos, ay, mis hermanos, cuando lo agarre, no. Adelante, adelante, adelante. Fiel a Dios, fiel a Dios, fiel a Dios, y Dios fiel a su palabra. Dios fiel a su palabra y a sus bendiciones que le tiene prometida a aquellos que son fieles. Aquí vemos la grandeza de Dios. Y José salió de la cárcel siendo príncipe de Egipto, mis hermanos. El primer príncipe, ya casi del pueblo de Israel formándose, fue José, lo cual le prometió a Abraham en Génesis. El primer príncipe fue José. Dios nunca te va a abandonar. Da igual la circunstancia, mis hermanos. Pero tú tienes que ser fiel a Él. Tienes que ser fiel a Dios. Tener fe en sus palabras. Aquí vamos a dejar a José y vemos las enseñanzas de José. No te estés fijando. Sí, duele cuando te traicionan, más cuando es tu familia, lo que sea. Pero síguese adelante. José en ningún momento se llenó de odio. Nunca embriagó su corazón de dolor. Siempre siguió ahí, a pesar de que lo calumniaron, lo metieron en la cárcel, lo tiraron en un pozo, lo vendieron como esclavo. Salió siendo príncipe. Esa es la recompensa de los fieles de Dios y los que se mantienen firmes a la palabra de Dios. Y los que ponen siempre a Dios por delante de todas las cosas. Y lo aman con todo su corazón. Ahora vamos a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, mis hermanos. ¿Qué vamos a ver? Vamos a dar un poco del panorama que está pasando aquí. Aquí el rey Nabucodonosor hace una estatua grande. Y él quiere que la gente que esté ahí en esa ceremonia, todos se inclinen ante esa estatua. Habían 3 hombres judíos, amigos de Daniel, que eran Sadrach, Mesach y Abednego, que se negaron y que eran funcionarios de Babilonia puestos por Nabucodonosor.
Y ellos le contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Aquí vemos ya la fidelidad de ellos en su palabra. Y vemos cómo ellos están dispuestos a lo que sea por mantenerse firme al Dios Todopoderoso. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante ustedes que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Aquí vemos que están dispuestos a dar su vida por Dios y obedecer la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que su rostro se desfiguró, mis hermanos, y mandó a que 7 veces le dieran potencia al horno. Y lo echaron al horno a los 3 hombres, a los 3 amigos de Daniel. Pero ellos nunca tuvieron miedo y fueron echados al horno. De pronto, dice el versículo 24 del capítulo 3, de pronto Nabucodonosor se llenó de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un dios. Todo el entendido sabe quién estaba ahí en medio de ellos 3. Y aquí vemos la grandeza de Dios. Qué milagro hizo Dios tan maravilloso. Pero que ellos se mantuvieron fiel. Ellos estaban dispuestos a dar su vida por jamás inclinarse a esa estatua y a esa idolatría pagana de los babilonios. Pero eso va a suceder en los tiempos finales y está cerca, cuando el falso profeta va a hacer una estatua para que adoren a la bestia. Y muchos se inclinarán, pero no todos se inclinarán. Muchos se van a decir que no, pero lamentablemente sufrirán la muerte. Pero ahí está el amor para Dios, en dar tu vida por Cristo. Aquí vemos claramente cómo estos 3 hombres se rebelaron contra Nabucodonosor sin temor, porque fueron fieles al Todopoderoso. Cuando Nabucodonosor ve esta grandeza, esta obra maravillosa de Dios, emite un decreto diciendo, el capítulo 3, 29 y 30 dice: por lo tanto, yo decreto, si alguien cualquiera, sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Luego el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego a puesto aún más alto en la provincia de Babilonia. Yo dije anteriormente que ellos eran funcionarios de Babilonia. Pero después de esto, después de la fidelidad de ellos, el rey de Babilonia lo hizo ascender a puesto más alto. Lo mismo que pasó con José. Salió de la cárcel, fue príncipe. Estos salieron del horno de fuego, salvado por Dios, y la mano de Dios estuvo ahí. Y algo hizo Dios para que este rey, Nabucodonosor, que era cruel, lo ascendiera más alto todavía de lo que estaban. Aquí vemos la grandeza de Dios, la promesa de Dios. Y esta palabra quiero decirle, mis hermanos: si Dios rescató a los que fueron fieles en la antigüedad, a los que fueron fieles al antiguo pacto, ¿no será más fiel a ti, que eres su hijo del nuevo pacto, que aceptaste a su ungido, al Mesías, el Salvador de los hombres? ¿Te va a olvidar Dios? ¿Te va a abandonar? ¿Te va a dejar al olvido? No. Él siempre estará ahí contigo. Pero debemos de mantenernos fieles a Él. Amar su palabra, como dijo Jesús. Jesús dice: el que verdaderamente me ama es el que le obedece mi palabra. Y el que me obedece a mí, obedece al Padre que me envió. Entonces, mis hermanos, Dios nunca te va a abandonar. Dios nunca va a abandonar a un hijo. Y como dice Juan 1:12, todos aquellos que creyeron y le aceptaron,
fueron llamados, hechos hijos de Dios. Ahora tú eres hijo. Tú eres hijo de Dios. Y si tú te rebelas contra Él, Él te disciplina porque eres hijo de Dios. Ahora, si tú te rebelas y no eres, y Dios no te disciplina, eres, como se dice, eh, eres el hijo de la calle, como dicen en lenguaje popular. Eres un bastardo, perdona, esa es la palabra. Eres bastardo. Pero no, nosotros somos hijos de Dios. Hijos de Dios porque hemos estado a Cristo. El Salmo 37:28 nos dice, porque el Señor ama la rectitud y no desampara a sus fieles. Para siempre serán guardados, pero los descendientes de los impíos serán exterminados. Aquí vemos, habla de los fieles, siempre serán guardados. Y Él ama la rectitud de los que son fieles a Él. Mis hermanos, Dios está contigo, mis hermanos. La otra semana seguimos con Daniel y Jonás. Y después seguimos con la tercera parte que va a ser con los fieles de la iglesia. Tenemos un gran menú de no temer porque Dios está contigo. No temas, Dios está contigo. Hoy dimos la primera parte, el otro domingo con la ayuda de Dios vamos a dar la segunda parte. Dios lo bendiga, espero que este mensaje te abra tu corazón a ti que todavía no has venido a Cristo. Ven, arrepiéntete de tus pecados, ven a Cristo, vendrá un juicio, mi hermano. Hay un infierno, que ya nadie habla de eso. Hay un infierno, hay un juicio. Ahora, si tú quieres librarte de ese juicio y de ese infierno, ven a la gracia de Dios. No la desprecie. No la desprecie, mi hermano. Porque es gratis. No tienes que pagar nada. Solamente venir a Él, arrepentirte y aceptar a Cristo como tu Salvador. Porque Él es el único. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie te va a llevar al Padre. Si no Jesucristo solamente te lleva a Él. Por medio de Él estaremos en la presencia del Padre. Dios los bendiga siempre. Y feliz domingo en el nombre de Jesucristo. Amén.